El Génesis dice que en el principio Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra identidad, con nuestro deseo de ser amado, con nuestra búsqueda de felicidad? Bueno, en ese versículo del Génesis están comprimidos todos estos temas. En un versículo muy cortito, muy sencillo, hay mucho para explorar. De hecho, tan importante es esa desnudez y sinvergüenza que Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, le da un nombre específico, la llama una de las experiencias de nuestro origen. Los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Qué significa eso? Significa que podían mostrarse el uno frente al otro tal y como eran, y podían amarse tal y como eran. Juan Pablo II va a decir que participaban de la mirada originaria. Es decir, puedo verte en la plenitud de tu identidad y te amo ahí, en quién sos. Y lo mismo a la inversa, ¿no? Los dos, esa desnudez del cuerpo significa la desnudez de la persona. Estaban completamente expuestos, sin barreras, sin mentiras, sin disimular, sin máscaras, sin absolutamente nada. Podían verse y amarse en la plenitud de quienes eran. Más aún, San Agustín va a decir que ese es uno de los deseos más profundos de nuestro corazón. Él dice, uno de los deseos más profundos de nuestro corazón es ver al otro y ser visto por la mirada amorosa de ese otro. Y es así como nuestro corazón anhela ser reconocido y amado, en la completa desnudez de quienes somos. De vuelta, recordando que la desnudez del cuerpo, dice Juan Pablo II, expresa la desnudez de la persona. Estoy sin barreras, estoy completamente vulnerable porque me muestro tal y como soy. Pero no tenía miedo a esa vulnerabilidad, porque todavía no había sido introducido el pecado. Entonces, acá está la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando sí entra el pecado en esta historia? Adán se esconde, ¿no? Primero dice el Génesis que se tejieron unas hojas de higuera, una especie de taparrabo para empezar a esconderse primero el uno frente al otro, ¿no? Adán frente a Eva y al revés. Pero también se esconden de Dios. Dios se pasea por el jardín, dice el Génesis, y Adán le dice a Dios, tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. El pecado introduce ese temor. Si alguien llegara a ver la desnudez de quién soy, si alguien llegara a ver mi historia, si alguien llegara a ver mis heridas, no me va a aceptar, no me va a amar. Y si hay algo que no soporta el corazón del ser humano es ser rechazado o no ser amado. Entonces, más bien me escondo por miedo, me tapo, me pongo a la defensiva, empiezo a crear máscaras, empiezo a crear falsas identidades, falsos valores. Yo soy importante porque tengo un título, soy importante porque tengo tantos ceros en la cuenta, soy importante porque sirvo en mi comunidad y en mi parroquia y en mi movimiento y necesito que me reconozcan porque tengo valor y tengo poder, entonces por eso soy. Entonces empezamos a crear un montón de identidades, de máscaras, con las cuales taparnos, disimular, aparentar. Pero, ¿qué es lo que le responde Dios a Adán? Adán le dijo, tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Y Dios le responde, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué significa esto? No que Dios no se hubiera dado cuenta de la desnudez o que Adán no se hubiera dado cuenta antes, sino que significa, ¿quién te dijo que la desnudez de tu identidad, en la desnudez de tu identidad había algo malo? ¿Quién te dijo que ahí había algo que esconder, que tapar, que negar? Y eso es lo que pasa cuando, primero, no nos conocemos a nosotros mismos y segundo, no dejamos que Dios, que es el que nos conoce íntimamente porque Él nos creó a su imagen y semejanza, cuando no dejamos que ese Dios revele nuestra identidad, revele quiénes somos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a creer que somos? Soy mis heridas, soy mi pasado, soy mi historia, soy estas identidades falsas que me fui construyendo. Entonces, soy cualquier cosa menos hijo amado de Dios.
Por eso es que todo el tiempo necesitamos volver a esta identidad primera. Soy hijo amado de Dios. Cuando hoy el mundo intenta ponerse máscaras, y a veces, tristemente, hasta literalmente ponerse máscaras, porque me identifico con un animal, porque me identifico con algo que no soy. A veces esas máscaras son metafóricas, como decía hace un rato, pero a veces, y cada vez más, tristemente, son muy reales. Pero la respuesta, nuestra respuesta, no tiene que ser la de condenar, ni señalar con el dedo, ni ridiculizar, sino volver a presentar la grandeza de la verdad. Sos hijo amado de Dios. Sos hijo amado del Creador del universo, del tiempo y del espacio y de todo lo que existe, que decidió que el mundo iba a ser más rico, iba a tener más valor si vos estabas presente en el medio de ese mundo. Dios te amó desde antes que existieras, antes que cualquier historia, antes que cualquier identidad, antes que cualquier cosa. Primero Él te amó y por eso decidió regalarte como un don tu propia existencia, tu propia vida. Por eso es bueno que existas, estás muy bien hecho, porque Dios vio todo lo que había creado, dice el Génesis, y vio que era muy bueno. Dios vio tu existencia y vio que era muy buena, porque Él te amó hasta darte la existencia. Entonces, esa es nuestra primera identidad y necesitamos volver a esa desnudez, quitarnos de encima esas falsas máscaras, esas falsas identidades para reconocer quiénes somos en la profundidad de nuestra identidad. Desde el origen, desde el principio, desde lo más profundo, soy hijo amado de Dios. Espero que siempre puedas volver a esa identidad originaria. Muchas gracias y bendiciones.